Lo que escucharás no es otro mensaje superficial sobre compasión y afecto sin límites. Es una inmersión en los estratos más profundos de la psique, exponiendo una verdad que Carl Jung, pionero en el estudio del alma humana, reveló tras años de investigación. Si alguna vez has sentido que tu generosidad se convierte en un arma en tu contra, que tu integridad es interpretada como fragilidad, o que cuanto más ofreces menos obtienes, aquí descubrirás el porqué. Jung identificó este fenómeno al analizar un patrón recurrente en sus consultantes. Quienes se percibían como excesivamente virtuosos solían ser los más afligidos. Pero, ¿qué define realmente la bondad? Culturalmente hemos idealizado la figura del bueno como aquel que nunca niega su apoyo, que excusa todo acto, que se desvive por otros hasta anularse. Jung advirtió que esta visión no solo era errónea, sino destructiva. Al equiparar el amor con la falta de fronteras y la bondad con el martirio silencioso, nos transformamos en cómplices de nuestra propia derrota. El psicólogo suizo halló algo revelador. Mientras más perseguimos una bondad perfeccionista, más intensa se torna nuestra sombra. Ese territorio interno que rechazamos y ocultamos tras máscaras de cordialidad impostada. Es comparable a comprimir un resorte. Mientras más fuerza aplicas para contenerlo, mayor será su impulso por liberarse. Piensa en tu bondad como un faro luminoso. El mundo te ha condicionado a creer que, para mantener su brillo, debes apagar tus otras dimensiones, tu indignación, tus anhelos, tu derecho a establecer barreras. Jung demostró que esto es un error radical. La auténtica virtud no surge de negar nuestra complejidad, sino de abrazarla. ¿Cuántas veces has oído ese susurro interno que grita, "hasta aquí", pero lo silenciaste por miedo a parecer egoísta? ¿Cuántas veces has enterrado tu resentimiento, tu hastío o tu vulnerabilidad, convencido de que te deshonran? Cada vez que desautorizas estas facetas, no te elevas moralmente, te fracturas. Este mensaje no es un llamado a renunciar a tu nobleza, sino a trascender su versión ingenua, forjando una virtud más sólida, genuina y holística. Porque la bondad auténtica no es la negación de la oscuridad, sino el arte de tejer todas nuestras facetas en un tapiz armónico. Lo que descubrirás puede cuestionar todo lo que asumías sobre la bondad. Desafiará nociones arraigadas sobre el altruismo, el sufrimiento como mérito y la identidad. Pero si te permites explorar estas ideas, hallarás una verdad transformadora. La genuina bondad no te mina, te potencia. No te despoja, te integra. No te reduce, te expande. Esta es la sabiduría cruda, pero vital que Jung legó. Para ser íntegramente buenos, primero debemos ser íntegramente humanos. Y ese camino inicia al aceptar las sombras que hemos combatido con tanto fervor. Al referirse a la sombra, Jung no hablaba de una metáfora poética, sino de una entidad psicológica tangible, un depósito de todo lo que juzgamos indigno, nuestra rebeldía, nuestras ambiciones ocultas, nuestro derecho a priorizarnos. Para los que se definen por su bondad inmaculada, esta sombra resulta aterradora. Han edificado su identidad sobre ser impolutos, los salvadores, los infalibles, los eternamente entregados. Reconocer su oscuridad les genera pánico existencial, como si admitirla los despojara de su esencia más preciada. Esta represión conlleva consecuencias catastróficas. Al evadir nuestra sombra, al fingir su inexistencia, ésta adquiere mayor dominio y rebeldía. Es como tratar de detener una tormenta con redes. Inevitablemente, los vientos hallarán grietas. La energía sofocada no se evapora, muta, se retuerce y resurge en formas impredecibles.
Quienes insisten en una bondad excesiva suelen enfrentar esto mediante patrones sutiles pero corrosivos. Se revela en el amargo regusto tras apoyar a quien nunca agradece, en la indignación ahogada cuando invaden su territorio emocional, en el vacío existencial al comprender que, pese a su entrega, nadie percibe sus anhelos ocultos. Mientras más buscamos una virtud impecable, más expuestos quedamos ante nuestra propia oscuridad. Aquí yace una paradoja reveladora. Al reprimir el enojo, nos volvemos irónicos o cínicos. Al despreciar nuestro derecho a ser vistos, adoptamos roles de víctima o mártir. Al fingir autosuficiencia, nos convertimos en espectros que drenan atención de modos indirectos. Para Jung, la sombra no era un adversario, sino un componente crucial de nuestra integridad psíquica. Alberga no solo facetas negativas, sino también potenciales olvidados, nuestra firmeza para protegernos, nuestra claridad para discernir, nuestro coraje para actuar. Al exiliarla, no solo perdemos contacto con lo oscuro, sino también con fragmentos esenciales de nuestra plenitud. Visualiza a alguien que ha construido su vida en torno a ser el Salvador. Desde la infancia, internalizó que la frustración era peligrosa, que priorizarse era mezquino, que su valor dependía de su utilidad. Esta persona no solo entierra su irritación legítima, sino también su autoridad para exigir respeto, su libertad para disentir, su permiso para existir sin justificarse. Su bondad deviene una celda sin barrotes. Jung advirtió que este comportamiento no refleja virtud genuina, sino terror enmascarado, terror al abandono, a la desaprobación, a la invisibilidad. La auténtica generosidad no reside en quienes niegan sus emociones indeseables, sino en quienes han fusionado sus contradicciones en una identidad resiliente. La sombra, cuando se confronta y abraza con conciencia, se transfigura en un manantial de fuerza revolucionaria. Es comparable a un bosque nocturno donde, al adentrarnos, hallamos tanto nuestras heridas como semillas de poder latente. Es el crisol donde la bondad superficial se alquímica en madurez emocional. Para Jung, el crecimiento espiritual no radica en aniquilar la oscuridad, sino en dialogar con ella. Es entender que nuestra habilidad para alzar la voz es tan sagrada como nuestra compasión, que el autocuidado es tan noble como el servicio, que recibir es tan vital como dar. Este es el umbral hacia una bondad regenerativa. Aceptar que la sombra no es un defecto, sino un aliado que clama por ser escuchado, reconciliado y reivindicado. La bondad inconsciente exige tributos que van más allá del cansancio emocional, sueños abandonados, vínculos asimétricos, existencias truncadas. Este costo se materializa en el desgaste crónico de quienes se desangran por otros, en la amargura contenida de quienes silencian sus anhelos, en el aislamiento paradójico de quienes son admirados pero nunca comprendidos. Quien hace del autosacrificio su bandera, no solo regala su tiempo, entrega trozos de su identidad cada vez que traiciona sus valores por aprobación, cada vez que muerde su lengua para evitar olas, cada vez que asiente con la cabeza mientras su corazón niega. Está canjeando pedazos de su alma. El martirio contemporáneo no ostenta símbolos de sufrimiento físico. Se revela en vigilias angustiadas por crisis ajenas, en vínculos donde el dar supera infinitamente al recibir, en calendarios colmados de obligaciones hacia otros que obliteran el espacio vital propio. Es un estilo de existencia que la cultura no solo tolera, sino enaltece, ignorando que tras esa fachada de abnegación yace una sutil autoaniquilación. Jung detectó que este patrón de inmolación emocional suele arraigar en experiencias formativas. Quizás fuiste el niño que mediaba conflictos domésticos para preservar armonía,
o internalizaste que tu valía dependía de cuánto servías. Estos mandatos infantiles se transforman en grilletes psicológicos que perpetúan ciclos de auto-boicot. En las relaciones del bondadoso crónico se repite un guión predecible. Se erigen en terapeuta no remunerado, red de seguridad emocional universal, pilar inquebrantable. Pero al requerir sostén, enfrentan un silencio ensordecedor. Los demás, habituados a extraer sin reciprocidad, ni siquiera registran la posibilidad de retribuir. Es una soledad paradójica. Multitudes aplauden tu utilidad, pero nadie descifra tu código interno. El desgaste de estos seres no es meramente corporal. Es una fatiga metafísica que erosiona no solo fuerzas, sino el brillo vital. Es una extinción gradual del ser, desconexión progresiva de anhelos, visiones y urgencias personales. Se transforman en vasijas sin contenido propio, existiendo solo como depósitos para almacenar demandas externas. Este desbalance genera una ecuación perversa. Mientras más indispensables se vuelven para otros, más etéreos resultan para sí mismos. Es una codependencia disfrazada de altruismo, una jaula de oro construida con llaves internas. La persona se reduce a herramienta humana, diluyendo su esencia en cada acto de entrega desequilibrada. La paradoja trágica es que esta bondad enfermiza lastima tanto al dador como a los receptores. Al evitar que otros confronten sus propios desafíos, al rescatar compulsivamente, al anular lecciones necesarias, el Salvador obstruye el desarrollo auténtico de quienes pretende auxiliar. Este ciclo no solo consume energías, gesta un rencor subterráneo, la amargura de quien invirtió todo en un pozo sin fondo, de quien fue faro para naufragios ajenos, pero navega a la deriva en su propia tormenta. Este resentimiento, sepultado bajo capas de mártir sonriente, fermenta hasta envenenar cada conexión. Este es el costo invisible de la bondad desequilibrada. No solo se pierden horas, salud o paz, sino el vínculo con la identidad esencial, con los impulsos creativos, con la soberanía emocional. Nos convertimos en fantasmas de nuestra potencialidad, orbitando alrededor de exigencias externas. Integrar la sombra no es un paseo contemplativo. Es una travesía que exige confrontar lo reprimido con crudeza y compasión. Es comparable a desenterrar una cápsula del tiempo emocional. Lo que emerge puede desestabilizar, pero solo la exposición consciente permite reordenar el caos. El primer paso es admitir que nuestra hiperbondad ha sido, frecuentemente, una estrategia de fuga. Evadimos desacuerdos, evadimos soledad, evadimos el vértigo de ser auténticamente percibidos. Detrás de cada sí forzado yace un terror ancestral, el miedo a que nuestro ser genuino resulte indigno de amor. La transformación exige un ejercicio de coraje radical. Aceptar, defraudar expectativas arraigadas en nuestra antigua identidad. Es renegociar un pacto tácito con nuestro entorno. Antes prometíamos, seré tu solución a cambio de validación. Ahora declaramos, seré fiel a mí incluso si desilusiono tus proyecciones. Integrar la sombra no implica adoptar la dureza, sino forjar una bondad más resiliente. Es la diferencia entre una vela que se extingue con una ráfaga y una hoguera que irradia sin consumirse, calentando sin autodestruirse. La genuina integración florece cuando veneramos nuestra firmeza tanto como nuestra ternura. El poder que brota de este equilibrio difiere radicalmente de la agresividad. Mientras la violencia nace de carencia y miedo, la fortaleza integrada emerge de la soberanía interna. Es como un acantilado que resiste tormentas no por aplastar olas, sino por su composición inquebrantable.
La bondad madura que surge de este proceso no busca validación. Su energía se expresa en coherencia silenciosa, ofreciendo cobijo sin permitir invasiones, ocupando su lugar en el mundo sin justificarse. Quienes alcanzan esta síntesis descubren un fenómeno revelador. Al abrazar sus facetas rechazadas, su compasión se purifica. Ya no actúan desde obligación, sino desde libertad. Su entrega brota de plenitud interior, no de vacío por llenar. Su empatía se arraiga en seguridad, no en fragilidad. Este estado demanda diálogo perpetuo con la autenticidad. Entender que la irritación puede ser mensajera de límites transgredidos, que un no puede ser acto de amor propio, que priorizarse no es traición, sino sabiduría. La sombra, al iluminarse, revela tesoros insospechados. En sus pliegues yacen nuestra perspicacia para detectar falsedades, nuestro instinto protector, nuestra voz interior olvidada. La bondad consciente que emerge posee inteligencia contextual. Distingue cuándo abrirse y cuándo retraerse, cuándo nutrir y cuándo exigir reciprocidad. No es caridad ciega, sino intercambio sagrado que honra tanto al dador como al receptor, donde los límites son puentes hacia relaciones genuinas, no muros de separación. Esta evolución redefine nuestra presencia en el mundo. Dejamos de ser antorchas que se consumen para alumbrar, convirtiéndonos en lunas que reflejan luz sin apagarse. La bondad auténtica ya no depende de aprobación externa. Fluye desde la plenitud de quien conoce su valor intrínseco. Integrar la sombra nos permite elegir la amabilidad no por mandato, sino desde la libertad de quien reconoce su multidimensionalidad. Es una virtud que abraza nuestra capacidad de contener y de rechazar, de acoger y de alejarse, de dar y de recibir. En esencia, es la bondad que nace no del temor al abandono, sino del respeto sagrado hacia la propia existencia. Definir fronteras internas es, según Jung, un pilar del crecimiento psíquico. Sin embargo, para quienes han cimentado su identidad en la entrega ilimitada, ejercer este acto puede percibirse como una herejía existencial. Aquí brilla la perspicacia junguiana. Los límites no son barreras de aislamiento, sino demarcaciones sagradas que honran la individualidad. Comenzar a trazarlos exige una revolución íntima. Afirmar nuestra dignidad intrínseca, aquella que no depende de cuánto ofrecemos, sino del simple hecho de ser. Este despertar no es egocentrismo, sino un pacto de verdad con uno mismo. Al reconocer nuestro valor autónomo, reinventamos nuestro diálogo con el mundo. Dejamos de mendigar pertenencia mediante hazañas de altruismo, entendiendo que la reciprocidad no es opcional, sino oxígeno para vínculos genuinos. Las interacciones sanas requieren un flujo bidireccional. Al respetar nuestros propios márgenes, no solo nos protegemos, sino que invitamos a otros a madurar en el arte del respeto mutuo. La bondad integral incluye límites no como restricciones, sino como guardianes de nuestra esencia. Quienes los implementan descubren un efecto paradójico. Aunque su círculo social pueda reducirse, la profundidad de sus conexiones se multiplica. Algunos se retirarán ante nuestra nueva integridad, pero quienes permanezcan serán aliados capaces de celebrar nuestra totalidad. Este camino demanda aprender a distinguir entre la culpa legítima y la impuesta, entre deberes auténticos y fantasmas de obligación. Establecer límites implica, además, venerar nuestros recursos internos como un tesoro finito. No hay generosidad sostenible en una fuente seca. Proteger nuestra energía garantiza que, cuando demos, sea desde la plenitud y no desde el débito. La auténtica salvaguardia de nuestra virtud no radica en fortalezas inexpugnables, sino en elegir con sabiduría dónde sembrar nuestra atención.
Es comparable a un santuario. Requiere perímetros claros y devoción constante para mantener su vitalidad. Al custodiar nuestro espacio vital, la capacidad de dar no se debilita, sino que se purifica. La alquimia de lo humano florece cuando permitimos que claridad y oscuridad coexistan sin guerra. Es como presenciar la convergencia de dos ríos. Sus aguas, al fundirse, engendran una corriente nueva, ni luminosidad pura, ni penumbra absoluta, sino una fuerza nacida de la síntesis consciente. Jung reveló que la evolución psíquica surge no al exterminar nuestras facetas ocultas, sino al escuchar sus enseñanzas. La indignación señala dónde debemos erguirnos, el resentimiento, dónde hemos claudicado, la melancolía, dónde requerimos ternura. La fortaleza auténtica emerge de este crisol, como el oro purificado en el fuego de la conciencia despierta. Ya no es la rudeza de la imposición ni la fragilidad oculta tras una máscara de abnegación. Es una fuerza templada, precisa, que distingue cuándo avanzar con determinación y cuándo ceder con gracia, cuándo compartir y cuándo preservar, cuándo alzar la voz y cuándo escuchar. Quienes alcanzan esta síntesis irradian una serenidad inquebrantable. No buscan validar su nobleza ni imponer su influencia, simplemente son. Su coherencia interna deviene armadura, su claridad, herramienta. Comprenden que el verdadero vigor no reside en someter, sino en gobernarse con maestría. La sapiencia que brota de esta evolución actúa como un río dominado. Puede irrigar vida o delimitar territorios según la necesidad. Estos seres entienden que su poder no es instrumento de control, sino custodia de lo sagrado, incluyendo su propia integridad. Han descubierto que la generosidad sin criterio es tan riesgosa como la autoridad sin empatía. Este nuevo modo de existir exige atención constante, no desde la vigilancia paranoica, sino desde la lucidez activa. Es similar a cultivar un bosque biodiverso. Algunos árboles requieren poda, otros espacio para expandirse, y el guardián sabio sabe que cada especie contribuye al equilibrio. Así, aprendemos a alimentar tanto nuestra claridad como nuestros rincones ocultos, aceptando que ambos polos son vitales para nuestra plenitud. La compasión que surge de este proceso es un acto deliberado, no un reflejo condicionado por el temor. Es una virtud que reconoce su mérito intrínseco, que no busca validación externa, que puede negar sin remordimiento y conceder sin amargura. Es una bondad reconciliada con sus propias tinieblas y por ello capaz de mirar la oscuridad ajena sin pánico. Esta metamorfosis no tiene punto final. Es un diálogo perpetuo entre entrega y autonomía, firmeza y flexibilidad, acción y contemplación. Cada jornada ofrece nuevas pruebas para afinar este equilibrio, eligiendo conscientemente ejercer nuestro influjo desde la integridad, no desde la inseguridad. Esta transformación interna genera ondas expansivas en nuestro entorno. Al abrazar nuestra complejidad, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Al demostrar que fuerza y sensibilidad coexisten, redefinimos lo humano. La culminación de este camino nos lleva a comprender que la auténtica nobleza no es una prisión de deberes, sino un motor de libertad. No es un disfraz para agradar, sino la manifestación cruda de nuestro ser esencial. Es un estado donde el coraje y la ternura manan de la misma fuente, donde luminosidad y penumbra colaboran para crear una sinfonía única. El trayecto guiado por la visión junguiana no es teoría abstracta, sino una convocatoria a la evolución radical. Una que inicia al admitir que nuestra virtud no exige perfección para brillar, que nuestro liderazgo no requiere autoritarismo para imponerse y que nuestra totalidad abraza contradicciones. Al fusionar nuestras facetas ocultas, permitiendo que poder y delicadeza coexistan, nos transformamos en arquitectos de una existencia autodirigida.
El desafío ahora es actuar, explorar qué aspectos has exiliado en nombre de la imagen social, qué potencial has silenciado por miedo a sobresalir, qué fronteras has desdibujado por complacencia. Este es el instante de recordar. Tu valía no se mide por tu utilidad, tu influencia no anula tu capacidad de conectar y tu autoprotección no te vuelve indigno de afecto. La revolución que Jung propone no es meta, sino camino. Cada amanecer brinda opciones: optar por la verdad sobre la conveniencia, la autoridad íntegra sobre la sumisión disfrazada, la compasión inteligente sobre el altruismo automático. El mundo reclama seres que hayan fusionado su claridad y sus rincones ocultos, que comprendan que la auténtica nobleza no nace de la negación, sino de la síntesis deliberada. Necesita individuos íntegros, capaces de manifestar tanto firmeza como empatía, que dominen el arte de dosificar su entrega, que veneren sus fronteras con la misma devoción que su capacidad de conexión. Al llegar a este punto, guarda una certeza: no viniste a este mundo para ser impecable, viniste para ser entero. Y en esa plenitud, en ese tejido de todas tus facetas, descubrirás no solo el vigor para construir la existencia que anhelas, sino la perspicacia para habitarla con autenticidad y poder genuino. Si este viaje resuena en ti, únete a nuestra comunidad para seguir explorando las profundidades del alma.